Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Yo celebraré, cantaré a él, yo cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, yo cantaré un nuevo canto. Y alabaré a Cristo Rey porque ha vencido con poder. Y alabaré a Cristo Rey porque ha vencido con poder. Aleluya, 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 cantaré un nuevo canto. Aleluya, 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 cantaré un nuevo canto. Canto, alabaré, ha vencido con poder. Y alabaré, ha vencido con poder. Aleluya, 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 cantaré un nuevo canto. No tengo volumen, no tengo sonido. Tenga la zapatita, Claro.
Sí, bien. ¿Está conectado? Yo celebraré, cantaré, yo cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré, yo cantaré un nuevo canto. Y alabaré a Cristo Rey porque ha vencido con poder. Y alabaré a Cristo Rey porque ha vencido con poder. Aleluya, 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 cantaré un nuevo canto. Aleluya, 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 cantaré un nuevo canto. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se partirá por los siglos. Amén. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Fueron 3 personas, el padre, Gladys y mi papá. No fue error de nada. Buenas noches, no escucho nada. Bendito seas en esta noche, Señor, en esta noche donde tú nos congregas a cada uno de nosotros, nos reúnes y nos invitas con lazos de amor, Señor.
Hoy en esta noche de vigilia queremos darte gracias, Señor, para que tú hagas tu misión, Señor, en la vida del Señor Jairo. Hoy queremos, amado Señor, darte esa bienvenida en la vida de don Jairo. Clamamos tu presencia, Señor, para que seas tú llenándolo de toda la gracia y de toda la unción que tú quieres para él. En esta noche, Señor, tú nos hablarás al corazón. Humildemente, amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo predilecto, regálanos esa gracia de Santo Espíritu. Desbórdalo, Señor, con tu presencia. Enriquécele, Señor, sus palabras, que sean las tuyas. Que seas tú, Señor, llenándolo de toda tu sabiduría, de toda tu unción, para que tú, Señor, puedas a través de él realizar esa misión de llegar a los corazones. Hoy, Señor, en esta noche clamamos tu presencia, tu gracia de Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor, en cada persona que hoy va a vivir esta experiencia de amor, esta experiencia de encuentro en reconciliación, Señor. Bendecimos, Señor, cada persona que tú has invitado. Colocamos, Señor, en tus manos toda la presencia, Señor, de Espíritu Santo en cada personita que hoy quiere vivir contigo, Señor, esta experiencia de oración, este anuncio, Señor, donde tú nos permites contristar nuestro corazón y poder reflexionar, Señor, en tu gracia. Por eso ven, Santo Espíritu de Dios, sobre la vida del Señor. Toma cada una de sus facultades, inúndalo de tu gracia y de tu presencia, Señor. Ven y toma, Señor, también su familia, para que sea llena de tu gracia, Señor, para que tu presencia de Espíritu Santo también llegue sobre cada uno de sus familiares y de sus seres queridos. Ven, Señor Jesús, sobre su trabajo, sobre su servicio de renovación. Ven, Espíritu Santo de Dios, y toma cada una de sus necesidades, para que seas tú llenándolo de toda la paz, llenándolo de toda tu gracia, llenándola de toda tu unción, Señor. Ven y báñalo, Señor, báñalo contigo, con esa agua viva, agua y sangre que brota de tu sacratísimo corazón, Señor, para que quede protegido, para que seas tú toda su protección, Señor, para que seas tú fortaleciéndolo en todo momento cuando Él más te necesite. Gracias, Señor, por la vida del Señor Jairo. Gracias, Señor, por todo el servicio, por toda la donación con el cual tú lo has enriquecido, Señor. Bendito eres en su misión, bendito eres, Señor, en su vida. Gracias, Señor, por darle toda la gracia, toda la unción, Señor, que tú has permitido. Sosténlo, Señor, en sus momentos de dificultad. Sosténlo, Señor, cuando Él sienta de pronto esa esencia, Señor. Ven a fortalecerlo siempre con tu gracia, con tu luz, con tu unción. Ven y recrea, Señor. Recrea siempre en Él toda tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y clamamos para que en los labios, en la lengua, Señor, de don Jairo, seas solo tú, Señor, llenando palabras de fuego, Señor, palabras de amor, con el cual tú en esta noche, Señor, te glorificarás. En esta noche, Señor, tú colocarás en él lo que tú quieras, Señor, que escuchemos. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias porque tú has traído en esta noche de vigilia, Señor, al Señor Jairo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que hoy están aquí en esta transmisión. Gracias, Señor, por nuestra renovación carismática católica, Señor, por esta bendita corriente de gracia,
donde nos permite, Señor, sumergirnos en tu luz, en tu amor, en tu paz y en tu bendición. Alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por llamarnos con lazos de amor. Gracias por atraernos con esos lazos de amor, Señor. Hoy en esta noche es una noche grande, Señor. Por eso glorifícate en la vida del Señor Jairo. Glorifícate grandemente, Señor. Lleva a buen puerto, Señor, toda esta misión que tú has permitido, Señor. Gracias, gracias, Señor, por traerlo en esta noche. Ven, Espíritu de Dios, ven y aviva mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, quiero habitar en tu amor. Ven y transfórmame, sáname. Ven y transfórmame, sáname. Fluye, fluye en mí. Fluye, fluye en mí. Ven, Espíritu de Dios, ven y aviva mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, quiero habitar en tu amor. Ven y transfórmame, sáname. Ven y transfórmame, sáname. Fluye, fluye en mí. Fluye, fluye en mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, derrama tu unción. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven y transfórmame, sáname. Ven y transfórmame, sáname. Fluye, fluye en mí. Fluye, fluye en mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, derrama tu unción. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hermanos y hermanas de la diócesis de Pasto, muy buenas noches. Con todo el corazón los saludo como servidor de la renovación carismática de la arquidiócesis de Tunja, como servidor en el Consejo Nacional de la Renovación Carismática. Le doy un saludo muy especial, en primer lugar, al primer carisma, el primer regalo que Dios les ha hecho a ustedes, que se llama Monseñor Enrique Prados Bolaños, el obispo, primer carisma de la diócesis. También al padre Nelson Ospina, que es colaborador de Monseñor y que es también el asesor de ustedes.
a Juan Carlos Torres, nuestro hermano en la fe, coordinador, y a todos los demás hermanos de esa querida Renovación del Sur de Colombia, de Pasto. Una alegría grande poder estar en contacto con ustedes, más que por una vinculación virtual, por las ligaduras del Espíritu Santo, que es el que nos hace uno en Cristo, el cuerpo de Cristo. En esta noche se nos ha pedido el favor de compartir, o más bien la alegría de compartir con ustedes el segundo anuncio del Seminario de Vida en el Espíritu, que lleva por nombre algo muy especial, consecuente con la enseñanza de ayer, el anuncio de ayer. El pecado nos impide gozar del amor de Dios. Ayer se nos hablaba de cómo Dios nos ama y tiene un plan para nosotros. Y en el día de hoy se nos dice que hay un obstáculo para ese plan y sobre todo para gozarlo, para disfrutarlo. Si el Señor en su palabra de manera insistente nos invita a gozarnos en Dios, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías nos habla de esa lectura del rollo de la ley y cómo el pueblo de Israel lloraba. Pero Nehemías les dice, hoy no es día de luto, ustedes tienen que estar felices, que el gozo de Dios, el gozo del Señor sea su fortaleza. Y también en el Nuevo Testamento nos dice San Pablo de una manera insistente, alégrense en el Señor, se lo repito, alégrense, gócense en el Señor, se lo repito, gócense. Eso lo dice en Filipenses 4:4. Y el texto anterior de Nehemías está exactamente en el capítulo 8, en el versículo 10. La alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. Del amor lo único que podemos sacar es alegría, pero hay un obstáculo para esa alegría y ese obstáculo nos lo quiere decir hoy el Señor a través de su palabra fundamentalmente y a través de cada palabra de este anuncio. Ese obstáculo se llama pecado. Hemos de hablar del pecado, aunque a veces no nos gusta mucho. Así como no nos gusta ir al médico y que nos diga tiene una enfermedad. Yo hace casi 2 años, 3 años ya, tuve un percance de salud muy delicado. Y bueno, no se había manifestado de ninguna manera, solamente por una pequeña inflamación en el brazo. Duré muchos días con ese brazo inflamado por esta misma época, hace 2 años. Y cuando fui al médico, yo iba para que me dijeran, aplíquese esta pomadita y eso le desinflama. Pero el médico me dijo, usted lo que tiene es una trombosis. Diagnóstico, trombosis venosa profunda, al parecer por un esfuerzo hecho y que se manifestó en una ruptura de un vaso sanguíneo con la consecuente coagulación de la sangre en la vena subclavia derecha. Cuando le dicen a uno eso, a uno no le gusta. De la misma manera, cuando le hablan a uno de pecado, a uno no le gusta. Lo más tremendo es que le digan a uno eso, usted es un pecador. Generalmente no nos gusta reconocerlo, pero hay que mirarlo. Hay que mirarlo a profundidad en la medida de lo posible para reconocer en eso el obstáculo. Si no hubiera sido por ese diagnóstico, es probable que el trombo hubiera ido, era en una vena, hubiera ido al pulmón y en el pulmón ocasionara daños más graves. Es probable que si no se nos habla de pecado, esto nos lleve a unas consecuencias todavía más grandes. ¿Qué podemos decir del pecado? En primer lugar, es el mismo Dios el que lo llama pecado. La palabra pecado, traducida pues al español del latín, pues realmente quiere decir manchado, es un participio pasado. Peccatum quiere decir mancha, y de ahí viene entonces la palabra pecado para nosotros, manchado. Pero manchado ¿por qué o manchado de qué? Sucio de qué, porque manchado quiere decir sucio. Yo estoy aquí sobre una mesa, tengo las cosas, la palabra de Dios y algunas cosas, y este mantel está blanco, pero este mantel puede estar manchado por algo. Entonces la mancha, el pecado, es un mugre, es una suciedad que desafortunadamente nos viene a nosotros. Bueno, pero el Señor, para darnos a entender de una manera más clara lo que es el pecado, nos remite indudablemente al Antiguo Testamento, al libro del Génesis, al origen del pecado, así como seguramente ayer habíamos hablado del amor de Dios, remitiéndonos a los orígenes, remitiéndonos a nuestros orígenes, a imagen y semejanza de Dios. Así también el libro del Apocalipsis, el libro del Génesis, libro de los orígenes, nos da una catequesis para que entendamos de la manera más profunda lo que es el pecado y cómo sobreviene el pecado. En el capítulo 3 de ese libro del Génesis se nos habla de la situación paradisiaca.
Es decir, la situación de gozo pleno, es la plena presencia del Señor. Era lo que nuestros primeros padres tenían, la plena presencia del Señor y un disfrute de todos los deleites. Todo esto es para que ustedes lo disfruten. Solamente tienen una prohibición y es tener acceso a esos dos árboles que están en el centro del paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero entonces, esta catequesis tan hermosa presentada en el capítulo 3 del Génesis nos ofrece unos elementos muy especiales. En primer lugar, podemos rescatar o resaltar el elemento de un ser al que la palabra de Dios llama la serpiente. Claro, es una figura literaria, indudablemente. A través de ella lo que se quiere hacer es hablar de el ser que el Papa Pablo VI define como pervertido y pervertidor. En primer lugar, entonces, resaltamos la presencia de la serpiente. Está la serpiente ahí en el paraíso, un ser pervertido y pervertidor. ¿Qué quiere decir la palabra pervertir? Pervertir es perturbar. Pervertir es perturbar el orden o el estado de alguna cosa en general. En este caso, es una perturbación del orden establecido por el Señor para el ser humano y en asocio con el ser humano para toda la creación. Un orden que está encaminado hacia nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra plenitud, pero que se puede perturbar y porque se puede perturbar el Señor nos hace un anuncio inicial, nos hace como un anuncio de alto, de precaución, de tengan cuidado, una advertencia y la advertencia es no vayan a comer de estos frutos. ¿Qué pasa? El maligno llamado serpiente o diablo, como dice el mismo Apocalipsis, ya es un ser pervertido, inicialmente creado por el Señor, con un orden especial en torno a la adoración eterna de Dios en el cielo. Es un ángel del Señor, lo sabemos, un ángel que se rebela contra Dios, es decir, que pervierte el orden, que perturba el orden inicialmente establecido el Señor para sus ángeles. Por eso había dicho también la carta a los hebreos, adórenlo todos sus ángeles. Es una adoración inclusive para los ángeles rebeldes, más bien de parte de los ángeles rebeldes. Dentro de ellos en eternidad está el maligno. Entonces, el maligno pervierte ese orden establecido para él y detrás de él, según lo sugiere el libro del Apocalipsis, viene una tercera parte de las estrellas del cielo rebelándose contra Dios. No hay lugar para ellos, son arrojados de allí. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 que viene entonces al no poder arremeter ni contra el Señor Jesucristo ni contra la mujer que lo dio a luz, arremete contra los seguidores del Cordero. Estos son los dos extremos de la palabra de Dios, pero hablemos en clave de eternidad. No hay tiempo, sin tiempo, eternidad. Entonces hay una vinculación plena entre el Génesis y el Apocalipsis, sin tiempo. Podemos ligarlos. Podemos decir, habiendo sido precipitado del cielo, el maligno viene a arremeter contra los seres humanos. ¿Cómo viene a arremeter? ¿Con una bomba atómica? ¿Cómo viene a arremeter? ¿Con un virus? ¿Cómo viene a arremeter? No viene a arremeter de ninguna manera nuestra, digámoslo así, desde el punto de vista humano. Viene a arremeter desde lo más profundo de nuestro ser, también con una perturbación de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio orden. Recordemos la catequesis del Papa Pablo VI. El maligno, el demonio, es un ser pervertido, que ya perturbó su orden, pero también pervertidor, porque también quiere perturbar el orden de todo el resto de la creación, empezando por el ser humano. Por eso es que se presenta ante Adán y ante Eva, fundamentalmente ante Eva. ¿Cómo se presenta? Se presenta de una manera muy discreta, indudablemente. De él ha dicho la palabra de Dios que era el más astuto de todos los animales cuanto había creado por Dios. Nosotros lo decimos de una manera popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y decía el padre asesor nuestro, el padre José Manuel Díaz, por diablo sabe mucho, por viejo sabe más. Entonces, ¿qué hace el maligno? De una manera muy sutil se le acerca a la mujer y la seduce de la siguiente manera. Le dice, así que Dios les ha dicho, con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso. Se mete de una manera muy suave, discreta, eso lo dice Génesis 3:1. Y entonces la mujer entra en diálogo. La mujer le dice, no, del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios,
no comáis de él, no lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Le dijo la serpiente, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que de él comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué pasa con la mujer? Vio pues que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. El Señor había hecho entonces unas advertencias. El ser pervertido ahora pervierte, la mujer permite ser seducida, le da a su marido que también permite ser seducido, ambos comen de ese fruto. Ordinariamente lo hemos visto pues de una manera gráfica para representarlo a través de imágenes, de una manera catequética, como una manzana, pero bien sabemos que no es eso. Realmente el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es la discreción para discernir lo que es bueno y lo que es malo, que solamente le toca a Dios. Por eso solamente Dios da los mandatos y nos dice, estos mandatos son de vida. Si ustedes siguen por ahí, van por el camino de la vida, pero si se equivocan, si se desvían, van por el camino de la muerte. Ese es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer pensó que iba a adquirir sabiduría al no obedecer a Dios y al hacer su propio esquema de valoración del bien y del mal. Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es hacer su propio esquema de valoración. Démonos cuenta de dos elementos también grandísimos que ocurren en este drama, en esta catequesis que nos presenta la palabra de Dios, que es la catequesis de nuestros primeros padres, pero también la catequesis de toda la humanidad, de todos los tiempos, de ustedes y mi humanidad. El drama es muy sencillo. El Señor nos pone un camino, el camino de la vida, pero nosotros sentimos algo por dentro. ¿Y qué es lo que sentimos por dentro? Una tentación, la tentación de perturbar ese camino, de pervertirlo. Y esa tentación interior se da ante todo a través de un sentimiento de soberbia. Yo soy la persona más importante, yo soy el centro del mundo, todavía más, el centro de la sistema solar, más de la galaxia, más del universo entero. Yo soy el centro de todo. Como dice la palabra ranchera, la canción ranchera, mi palabra es la ley. Esa es una realidad que llevamos nosotros por dentro. Eso se llama soberbia. Es la tentación inicial. ¿Qué fue lo que vio la mujer? La mujer vio que tener sabiduría, pasando por encima de los preceptos del Señor, era apetecible, era sabroso, era bonito, era encantador, era todo lo demás. Era un fruto bonito a la vista y bueno, deleitable. Y resulta que es la seducción grande que nosotros tenemos. La fuerza grande, entonces, inicial fue la misma del maligno. El maligno, ¿cómo se rebeló contra el Señor? Se rebeló en una actitud de soberbia. Yo no le serviré. Si de San Miguel Arcángel se dice que lleva ese nombre porque fue el ángel que, como dice Apocalipsis 12, se le opuso al maligno y a los ángeles rebeldes, diciendo, ¿quién como Dios? Por eso el nombre Miguel quiere decir ¿quién como Dios? También del maligno se dice que su pronunciación fue no le serviré, no le serviré. Un acto de soberbia. ¿Cómo voy a servir yo al Hijo de Dios hecho hombre? ¿Cómo lo voy a servir? No, yo soy más que un hombre. ¿Y cuál es la pretensión del maligno? La pretensión del maligno es una imitación total de Dios, una pretensión de ser adorado como Dios es adorado. Es el único que tiene que ser adorado. Hasta le puso la tentación a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que tú ves se me ha dado a mí, yo se lo doy a quien quiera. Si tú te postras y me adoras, esa es su pretensión, ser adorado, una actitud de soberbia. Su soberbia lo llevó a la desobediencia. A Adán y Eva, su soberbia los llevó al salto de la desobediencia. A mí la soberbia me lleva a la desobediencia para pasar por encima todo el deseo del Señor. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña a través de la doctrina, desde luego, condensada en el ritual del bautismo. Ustedes seguramente han asistido no a uno, sino a muchos bautismos, y en esos bautismos han escuchado que el Padre nos invita a hacer renuncias, el sacerdote nos invita a hacer renuncias, y nos dice, renuncian al pecado como negación de Dios. Eso dice el ritual del bautismo. Qué manera de resumir tan bonita el pecado, negación de Dios. Hay muchos que lo niegan
de una manera tajante: Dios no existe. En un laboratorio no me han demostrado que exista. Por lo tanto, yo no creo en ningún Dios. Bueno, si a eso fuéramos, en ningún laboratorio han demostrado que no exista. Vamos 50 y 50 y 50. Pero bueno, usted se quedó con ese 50, Dios no existe. Es una manera de negar a Dios. Pero hay otras maneras de negar a Dios, indudablemente. La manera de negar su gobierno en mi vida. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 47, de labios del mismo Señor Jesucristo sale esta palabra. San Lucas nos presenta entonces ese texto tan hermoso de la parábola de los talentos, perdón, Lucas 12, 47. Entonces, nos dice en este versículo algo muy especial, y es que estoy hablando de Lucas 19, 14. Lucas 19, 14. Disculpen, por favor. La parábola de los talentos. En este texto, entonces, se nos dice lo siguiente: que un hombre salió a recibir la dignidad real y entonces dio talentos a sus siervos para que negociaran con ellos. Pero después de que se fue, sus conciudadanos le aborrecían y enviaron detrás de él una delegación diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento, ya a punto de ofrecer su vida, nuestro Señor Jesucristo nos entrega esta palabra para hablar de la actitud del pueblo de Israel, preparado por el Señor desde siempre, como el pueblo de las promesas, como el pueblo a través del cual el Señor iba a derramar la salvación, el pueblo del Mesías, que en muchos de sus hijos no aceptó al Mesías. No queremos que nos reine, no queremos que nos gobierne. Cuando Poncio Pilato puso el letrero sobre la cruz del Señor: Jesucristo Nazareno, el Rey de los Judíos, fueron a decirle: no, 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 usted está equivocado, no ponga que Él es el Rey de los Judíos, ponga, dijo que era Rey de los Judíos, pero no es el Rey de los Judíos, no queremos que nos gobierne. Todavía más llegaron a decir: no tenemos más rey que el César, es el único rey nuestro, nosotros con Él no queremos ningún reinado. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estableció la monarquía, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros queremos ser como todos los demás pueblos, tener reyes humanos. ¿Cómo así que el gobierno de Dios? Y entonces Samuel entra en controversia con ese pueblo, y el Señor le dice a Samuel: ve y conságrales un rey, porque no están rechazándote a ti, lo que están haciendo es rechazarme a mí. No queremos que nos gobierne. ¿Qué es el pecado? Una negación de Dios, en el sentido de que yo no quiero tener con Él ni arte ni parte, aún siendo católico, aún siendo cristiano, aún llevando las promesas del Señor, aún teniendo el tesoro del Señor en mi corazón. Yo puedo negarle y decirle: Señor, no quiero que me gobiernes. Ayer se nos hablaba de los momentos especiales en los cuales buscamos a Dios. Los buscamos sobre todo cuando estamos asustados por lo que sea, hasta por el coronavirus, lo buscamos afanosamente. Pero cuando pasan las dificultades, lo más probable es que le digamos: Señor, hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Por ahora voy a seguir siendo yo el rey de mi vida. Yo el rey de mi vida. El pecado, una negación entonces grande de la presencia de Dios, de la acción de Dios, o porque digo que no existo, pues no existe, perdón, o porque no quiero que me gobierne. Ahora sí, vamos a ubicarnos unos capítulos atrás en Lucas 12, 47. Este texto nos habla también de algo muy especial. El Señor nos dice, Lucas 12, 47, nos ha hablado de la necesidad de la vigilancia y nos ha dicho que, bueno, la persona que sabe lo que Dios quiere, pero no lo hace, entonces pasa con ella algo. Dice el Señor: este siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá muchos azotes. El que, no conociéndola, hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. Nos habla del conocer y desconocer, conocer la voluntad de Dios como el pueblo de Israel, conocer la voluntad de Dios como la iglesia, conocer la voluntad de Dios como el pueblo católico, cristiano, como, bueno, etcétera, o desconocerla hasta cierto punto, porque el Señor en nuestro corazón ha puesto una ley natural de bien,
Y aún la persona que no ha escuchado nunca de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, esa persona tiene las semillas de bien en su corazón y por dentro hay algo que se llama conciencia que dice, usted va por el buen camino o va por el mal camino. O el camino que hay que seguir es este, el camino que no hay que seguir es aquel. Eso es la ley natural de bien que Dios ha puesto de nosotros. La iglesia reconoce tanto esto que en una plegaria eucarística habla de aquellos que buscan al Señor con sincero corazón. Gente que no ha escuchado nunca de Dios, pero con sus acciones y su vida, porque está la semilla del bien por dentro, lo busca. Pero en este caso el Señor nos está diciendo que son dos personas que no hacen la voluntad de Dios. Una conociendo la voluntad de Dios y otra no conociendo la voluntad de Dios, pero que tiene la ley natural en su corazón. Ese es el pecado, fundamentalmente ese es el pecado. Yo no quiero que Dios gobierne mi vida. Yo rompo con Él, niego la presencia de Dios, niego la acción de Dios, le niego la entrada, no se la permito. Por eso dice el Señor, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Llamando insistentemente el Señor, porque nosotros le cerramos la puerta, se la bloqueamos de una manera voluntaria. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? El Señor se queja del propio pueblo de Israel. En el libro del profeta Isaías, el Señor hace una reprensión a su pueblo porque es el pueblo de las promesas. En el día de hoy nos la hace a nosotros, que hemos escuchado mucho indudablemente del Señor, pero que habiendo escuchado mucho a veces no hacemos caso. En Isaías 5:20 nos dice el Señor, ay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 5:20, eso se llama perversión, es pecado. A lo bueno lo llamamos malo, a lo malo lo llamábamos bueno. Al árbol prohibido le llamamos bonito, agradable, dulce. Al árbol bueno, coman todos los demás frutos, lo llamamos malo. Es lo que nos pasa hoy a nosotros. En estos días estamos escuchando por ahí, por una emisora y viendo seguramente algunas personas a través de un canal de televisión, una novela que lleva una canción en la que se habla del dulce pecado. Me lleva, dice el cantante, el Señor nos proteja, al infierno y también a la dicha. Es perversión, es perversión. A lo bueno lo llamamos malo, a lo malo lo llamamos bueno. Y hoy día, a través de tantos medios, se quiere absolutizar eso, se quiere dañar. Tuvimos una ministra que por gracia de Dios cayó, y cayó ¿por qué? Por la protesta de mucha gente, indudablemente, que quería obligar a los niños tiernos de 4, 5, 6 años, ya a enseñarlos a pensar en esa dimensión sexual que conocerán un día cuando llegue el momento. Esa es la perversión. Dañar el orden, perturbar el orden. Pecado. Pues bueno, ese pecado lo sufre usted, lo sufro yo, lo sufrimos todos. El pecado tiene una puerta de entrada. La puerta de entrada se llama tentación. El maligno es el tentador. Todos pasamos por la tentación, todos los seres humanos, hasta nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pasó por la tentación. Recordamos en Mateo 4 y en Lucas 4, esas 3 tentaciones que le pone el maligno, y cuando terminan las 3 tentaciones, dice la palabra de Dios que el maligno se retiró buscando una situación propicia, hasta el momento propicio. ¿Cuántas veces más lo tentó? Solo Dios sabe. La palabra nos habla de estas 3. Pero la tentación no es consentimiento. Pero la tentación sí es la acción sutil del maligno, a través de la cual nos pone en situaciones resbaladizas, en las cuales si no estamos en una vigilancia, en un cuidado, caemos en ese pecado. Eso quiere decir que la situación paradisiaca, con sus diferencias, desde luego ya no estamos plenamente en el paraíso, se nos presenta a diario con una tentación del mal que quiere pervertirnos. Y el maligno entonces sabía que no solamente, él sí sabía lo que iba a pasar, le dijo a la mujer, no, ustedes no morirán, sí murieron, claro que sí murieron,
Por eso fueron expulsados del paraíso, por eso entraron en situación de muerte, es decir, en situación sin Dios. Si queremos entender un poquito más sobre esto, podemos leer en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, aquella parábola que nosotros llamamos de Lázaro y el rico Epulón, que realmente no tiene ningún nombre. El rico no tiene nombre. El rico está muerto para Dios. Y entonces, en ese texto tan hermoso, el Señor nos habla de lo que es la muerte, a través de lo que le pasa a este publicano, perdón, a este hombre rico, a este hombre que no le puso atención a lo que el Señor le llamaba a hacer. Y resulta que nos dice la palabra que ambos murieron, el uno fue a la gloria de Dios y el otro fue enviado al infierno. ¿Qué era lo que le pasaba a este hombre en el infierno? En el infierno le pasaba algo muy difícil y era que tenía una sed impresionante, deseaba tener algo, alguito de refresco y le pide a Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje la puntica del dedo y me toque la lengua porque es que aquí estoy muy mal, me muero de sed. Esa sed es del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Lo dice en Lucas 16:19, Lucas 16:19 y siguientes, esa parábola. Pero Abraham le dice, no, ya no hay ninguna posibilidad. Entre ustedes y nosotros hay una separación grande. No podemos pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces ya lo que fue, fue, decimos nosotros. Donde usted está, ya no hay Dios. Esa es la muerte. San Juan la llama la segunda muerte. Sí murieron, claro. ¿Y por qué murieron? Porque nos dice Génesis 3 que fueron expulsados del paraíso donde tenían la contemplación de Dios a la hora de la brisa de la tarde, la plena presencia del Señor. Esa fue la primera y grave consecuencia, la más grave de todas las consecuencias del pecado. El pecado nos aleja del amor de Dios, así lo han llamado ustedes a este anuncio, nos aleja. Claro, el pecado fue lo que hizo que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. El pecado es lo que el rico de la parábola, que es cualquier persona en estado de condenación, el pecado es lo que hace que esa persona esté lejos de Dios por toda la eternidad. El pecado hace que yo esté lejos de Dios en cualquier momento de aquí de la tierra, temporalmente, y Dios nos guarde y nos ayude para que el momento de la muerte no sorprenda a nadie en esa situación de alejamiento del amor de Dios. Entonces el pecado produce muerte, alejamiento de Dios, lejanía de la presencia de Dios. Dios no puede entrar a mi vida, porque en el amor infinito de Dios está el no obligar a nadie, absolutamente a nadie. El amor de Dios es amor verdadero, es amor sin coacción. El pecado me impide gozar del amor de Dios, me aleja del amor de Dios. Primera consecuencia, pero hay otras consecuencias que también podemos entrever en ese libro del Génesis y una de ellas nos habla de la división. La división es fruto del pecado. ¿Cuál es la división? Primero, el que divide, el pervertidor, se llama diablo. La palabra diablo quiere decir el que divide. Diablo, divide. El diablo ya estaba dividido. El diablo ya había dividido a los ángeles. El diablo viene a dividir interiormente a la mujer. Por eso siembra en ella la inquietud. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuántos de nosotros, todos, hemos pasado por situaciones de división interior? Hago esto, hago aquello, esto no conviene, pero lo hago. Si no lo hago yo, lo hacen otros y yo no voy a ser tonto. Esa es la división interior que nos siembra el mal. Miro eso que no conviene o no lo miro. Miremoslo, pero con una puntica nomás del ojo. ¿Me llevo esto o no me lo llevo? División interior. Pero también lleva una división entre personas, indudablemente. Yo digo jocosamente porque así es. La primera pelea familiar documentada sucede en la Biblia, la presenta la Biblia, sucede entre Adán y Eva. El Señor se le presenta a Adán y entonces le pregunta, ¿dónde estás? Oí tu voz en el jardín. Como estaba desnudo, pues tuve miedo de ti y entonces me escondí. Y entonces el Señor le dice, ¿y quién
¿Te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Fue culpa de ella, no fue culpa mía. Primera echada de culpas. Claro, no era lo mismo que había dicho Adán en el capítulo 2, cuando el Señor le presenta a la mujer en el versículo 23 y dice, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la ayuda proporcionada. Ahora no, ya no es la ayuda proporcionada. Es como lo que ha sucedido en muchos matrimonios el día del matrimonio. Qué belleza, qué cantidad de promesas. Y tiempo después, por falta de vigilancia, las peleas y hasta el divorcio. La culpa es suya, hasta luego. Separación, división, pero esa división puede ser más grande. Puede ser la división entre familias, puede ser la división entre pueblos, puede ser la división entre naciones, puede ser la división que nos lleva a hacer armas cuya finalidad es la división, la destrucción. Ustedes saben que la bomba atómica, ante todo, es una división de átomos, de elementos radioactivos. Se separa el equilibrio de un átomo, algo tan mínimo, tan pequeño, y esa división, esa separación produce una onda explosiva destructiva capaz de arrasar con quién sabe qué más, como sucedió en Hiroshima y Nagasaki, y con unas consecuencias duraderas como lo que ha sucedido allá mismo hasta el día de hoy, personas con mutaciones genéticas, división. Y puede haber también, Dios nos ampare, hay gente que está haciendo experimentos nucleares, todavía más mínimo, el núcleo del átomo, vamos a dividir el núcleo del átomo. En el núcleo sabemos que está el neutrón y están los protones, separemos eso, y cuando lo separemos produce una destrucción monumental, impresionante, grandísima. División. Esa es otra de las consecuencias del pecado. Y otra consecuencia del pecado, para hablar así en términos muy generales, el sufrimiento. El Señor le pone a Adán, y más que ponerle, le hace ver que sí había consecuencias. De ahora en adelante la tierra va a estar maldita por tu causa. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice, la creación está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella, la creación entera, fue sometida a la frustración, no por su propia cuenta, sino por uno que la sometió, el hombre con el pecado. Nuestro pecado tiene una extensión hacia la madre naturaleza, hacia la creación entera. Esa creación creada, hecha por Dios para satisfacernos plenamente, fue sometida a la frustración. Y entonces le dice el Señor a Adán en ese mismo capítulo 3 del Génesis, tú labrarás la tierra y ella te producirá espinos, no comida, sino espinos. Y lo hiciste tú por tu pecado. Y ahora con el sudor de tu frente comerás el pan. Y a la mujer le dice, cuantos sean tus partos, cuantos sean tus embarazos, vas a tener dolores de maternidad, que no son dolores de 9 meses por llevar en el vientre a un bebecito, que es una carguita muy hermosa, muy especial, pero carga, que las señoras en algún momento ya tienen que bregar a acomodarla, me acuesto para este lado o para aquel, y el momento del parto, ya me libré de esa carga, no. Las señoras, las mamás, llevan la carga de la maternidad toda la vida y toda la vida es sufrimiento. ¿Dónde estará? ¿Sería que comió? ¿No comería? Está enfermo. Y una mamá, ustedes la encuentran, lo digo por mi propia madre, la encuentran orando por sus hijos y lo hacen con lágrimas en los ojos. Y gimen con los mismos dolores de parto, porque no tienen trabajo, porque están enfermos, porque tienen problemas familiares, porque se fue y no volvió, gimen. Esa fue una consecuencia del pecado. Y apenas son 2 formas de sufrimientos. La palabra de Dios nos habla de otras formas de sufrimientos. En 1 Corintios 11, el Señor cuando habla de la Eucaristía dice, entre ustedes hay muchos que están enfermos, flacos, débiles.
¿Por qué razón? Porque comen indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, comen con pecado la divina Eucaristía. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, el Señor sanando al ciego de Jerusalén, los apóstoles le preguntan, Señor, ¿quién pecó para que naciera ciego, este o sus padres? El Señor les dice, en este caso no, ni él ni sus padres. Este ciego es ciego para que en él se vea la gloria de Dios. Pero a otro ciego que descienden por el techo para que el Señor lo sane, a otro enfermo, perdón, que es el paralítico, el Señor lo primero que le dice es, tus pecados están perdonados. Y es que el pecado en él era tal vez lo que estaba produciendo la enfermedad física. El de la piscina de Bethesda, vete y no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te suceda algo peor. El sufrimiento, la enfermedad, no quiere decir que toda enfermedad, en general la enfermedad fue producida por el pecado. Esa situación indudablemente no la quería el Señor, pero muchas enfermedades provienen por procesos naturales, pero muchas son consecuencia del pecado. Son formas de sufrimiento. Hay otras formas de sufrimiento, el hambre, la desigualdad social, porque yo quiero ser el importante, a mí no me interesa pasar por encima de los otros que son menos importantes que yo. Yo soy el importante, por eso me sustraigo los recursos, no importa que queden sacrificados, yo soy el inteligente, por eso mando matar caballos para que con esa carne alimenten a los niños, pero nosotros le ponemos una etiqueta que diga vaca, carne de vaca, no me importa lo que pase, son caballos enfermos como sea, pero no me importa, yo se lo voy a dar así a estos niños. Démonos cuenta que esa desigualdad proviene como consecuencia del pecado. El Señor entonces, en el día de hoy, quiere invitarnos, podríamos hablar muchísimo más, pero el límite de tiempo ya nos dice que debemos cortar, pero pudiéramos hablar entonces, para resumir, de algo bien especial. Con toda esa carga, consecuencia del pecado, con todo ese pecado como origen, pues desde luego nos dice San Pablo de una manera como resumida en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 23, todos pecaron, todos. Nadie puede decir lo que dice un cantante, tengo la conciencia limpia, por eso no me confieso. No, ese hombre lo dice porque con esa canción ganó mucho dinero y se presenta ante mucha gente, como sea, solo Dios los puede juzgar. No, la palabra de Dios dice, todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. En resumen, el pecado nos priva de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que quiso el Señor inicialmente para nosotros? La plenitud, la alegría, la llenura del amor. ¿Qué es lo que necesita una persona para vivir? El amor fundamentalmente. Podremos decir, no, y las demás necesidades, claro, todo eso llega, todo eso viene, todo eso se solventa. Pero una persona sin amor es una persona sin ningún punto de referencia en la vida. Es una persona absolutamente vacía. ¿Por qué el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él? Nos hizo a imagen y semejanza de Él, que es amor, porque nos dio la capacidad de amar y la necesidad de ser amados. Capacidad de amar, necesidad de ser amados. Uno se pone a mirar la historia universal y ve personas que se pudieran decir cometieron unas monstruosidades, como en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de personas muertas por una persona. Todavía más, en todo el proceso de guerra, 50 millones de personas muertas. Una persona, ¿qué tiene en el corazón para eso? Pero se pone a ver también videos de esa persona y lo encuentra acariciando niños y hablando amablemente con señoras. ¿Qué pasa? No es que a este que también fue imagen de Dios, el destino no lo sabemos y no lo juzgamos, pero fue imagen de Dios, a él también lo hizo Dios imagen y semejanza suya porque le dio la capacidad de amar. Pero ese Señor ama, pues ahí lo pueden ver desde luego. Encontramos aquí en Colombia casos de personas que llegaron a hacer un mal impresionantemente grande y que eran capaces de amar a su familia entrañablemente y hacer las monstruosidades más grandes por defender a su familia. Es que tenían la capacidad de amar. Todo ser humano nació por el amor. Eso fue lo primero, eso fue la obra inicial que fue perturbada. La capacidad de amar
me cerró y yo soy capaz de destruir a los que no tienen algo directo que ver conmigo o aún teniendo algo directo que ver conmigo. Esa fue la obra del Señor. Todos entonces, de alguna manera, hemos hecho lo que Dios no quiere. Pero en esa capacidad de amar y necesidad de ser amado, encontramos algo muy especial y es que cuando nos desacomodamos de ahí por el pecado, entonces viene a nosotros también pues la imposibilidad de disfrutar de todo lo que Dios nos dio inicialmente y aún en medio de las circunstancias actuales que nos da. Una persona de la renovación carismática se goza en el Señor, se goza, tiene problemas, se goza en el Señor, tiene dificultades, se goza en el Señor, está enferma, se goza en el Señor. Una persona que cree verdaderamente en el Señor se goza en el Señor, aún en medio de las adversidades. Claro, o sea, no es solamente lo inicial que será restablecido por el Señor plenamente al final de los tiempos, no es solamente eso, es aún en medio de las dificultades de ahora como podemos gozarnos en el Señor, en el amor de Dios. ¿Cómo han sido cambiadas nuestras vidas? Por la experiencia de amor de Dios, indudablemente. Pero el pecado se convierte entonces en un inconveniente. Y ese inconveniente sale a la luz, sobre todo en aquellos momentos donde nos pasa lo que le pasó a Caín. Caín estaba en una situación de igualdad con su hermano, pero este Caín no era la persona más recta delante del Señor, por eso el Señor le dice algo que nos llama la atención a nosotros en el día de hoy, Génesis 4:6. ¿Por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien, andarías erguido? Mientras que si no obras bien, estará el pecado a la puerta como fiera acurrucada, acechándote ansiosamente a la que tú tienes que dominar. ¿No es verdad que si obraras bien, andarías erguido? ¿Andarías erguido? ¿Qué le pasó a David? David, después de que hizo una serie de pecados, cometió una serie de pecados por ese deseo que tuvo de Betsabé, la esposa de su fiel siervo Urías. Ese hombre, después de que el profeta Natán le mostró su pecado porque así se lo mandó Dios, este hombre llegó a decir cosas tremendas. No, yo pequé contra el Señor. Ese Salmo 50, expresión de petición de misericordia, es impresionante. Y dice en el versículo 4, reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando uno se da cuenta, y aún sin darse cuenta de que el pecado hay, porque la conciencia habla, así de pronto uno no la deje hablar, la conciencia habla y nos dice, usted no está haciendo lo que Dios quiere, no está pensando como Dios quiere, no está hablando como Dios quiere, no está haciendo lo que Dios quiere. La conciencia interiormente nos habla y eso nos impide vivir en la plena dicha del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que denuncia por dentro, nos impide gozar de la plena dicha, porque Dios nos ama. Eso le pasaba a David, hasta que recibió del Señor el perdón. Eso lo decía entre lágrimas, lo decía con saco áspero de penitencia, lo decía sentado sobre la ceniza, lo decía sin el disfrute de todo lo real, la copa real, la mesa real, el palacio real, el aposento real, todo real. No, no lo puedo disfrutar. Pequé. Es que no hay disfrute de la vida en situación de pecado. Termino diciéndoles esto. Conocí a un señor en el santuario de Antioquia. Cuando lo conocí debía tener algunos 65, 70 años más o menos. Y él decía que tenía, no recuerdo cuántos, voy a ponerle unos añitos, 5 años, realmente eran pocos. Pero este viejito, podría decir uno cariñosamente, ¿no? Ya de 70 años, viejito, y diciendo que tiene 5 años, sí, es que los otros 65 los perdí, viviendo en el pecado, así decía él. Solo cuando me encontré con el Señor Jesús y le permití salvarme, que no me voy a anticipar nada porque ese será el próximo anuncio, cuando le permití salvarme,
pude disfrutar de la vida. Testimonios tenemos miles, millones. La renovación carismática es de testimonio. Habla mucho de lo que Dios ha hecho en mí. Yo pudiera decir también, me avergüenzo de mis primeros años de vida, mis primeros 15 años de vida, porque en esos 15 años de vida pensé e hice cosas que mucha gente ya hizo siendo muy adulta, que mucha gente habló siendo muy adulta. Qué dolor, perdí esos años. Qué dolor, la transición entre la adolescencia y la juventud, la perdí. No la gocé como debió ser porque no conocí a Cristo, porque viví en pecado. Gracias al Señor, a los 17 años y 16 días, el Señor llegó a mi vida y me dio una nueva visión. Ahora sí puedo disfrutar. Tengo caídas, claro. Tengo pecados, claro, pero también tengo la posibilidad de volver a Él y de decirle, Señor, ten misericordia. Ahora sí la vida es mía. Pero, Señor, hay gente que está mucho mejor, tiene un puesto más elevado, tiene una profesión más notoria, hay gente que está mejor, come mejor, etcétera, ¿no? Con lo que tenemos es más que suficiente, absolutamente más que suficiente. Es que ahí no está la razón de las cosas. La razón de las cosas está en que el Señor me llama a dejar la vida de pecado. Ahí está la razón de las cosas. Mis hermanos, los invito a hacer un momento de oración, a ponernos en la presencia santa de nuestro Señor de una manera consciente, nuevamente, no porque no estemos en esa presencia, ya estamos, pero a reconocerla de una manera nueva. Cristo llamando a la puerta. Los invito a que hagamos un poquito de uso de la imaginación y veamos al Señor Jesús, como lo hemos visto a través de las imágenes, ese Señor de cabello largo, de barba, ese Señor con una mirada no acusadora, una mirada de conciencia como la que le hizo a San Pedro la noche de la negación, la noche de su pasión. Recordemos cómo nos dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, luego que San Pedro lo negó 3 veces, lo miró. La mirada de San Pedro, del Señor a San Pedro, no fue una mirada destructiva, como tal vez lo hubiéramos mirado nosotros. Usted que me decía que no me iba a negar, ¿sí ve que sí me iba a negar? No, la mirada fue una mirada de levántese, lo estoy esperando, levántese. Tal vez si no lo hubiera mirado así, Pedro hubiera ido a buscar a Judas y le hubiera dicho, Judas, córrase para allá, que yo también me voy a quitar la vida. Porque es que San Pedro con maldiciones negó al Señor. El Señor lo miró amorosamente, así me mira a mí, así miró a la samaritana, así miró a la mujer adúltera, así miró a Zaqueo, así miró a Leví, aquella gente repudiable. Así nos enseñó a mirar en el capítulo 15 de San Lucas cuando nos habla de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, a propósito de que había algunos que dándoselas de justos, dice la palabra de Dios, despreciaban a esos publicanos y pecadores que venían a escuchar. Así miró especialmente aquella mujer, María Magdalena, que siempre es presentada en el Evangelio a los pies del Señor. Así nos quiere mirar hoy el Señor. Nosotros todos tenemos pecados, todos hemos pecado. Y en el día de hoy hemos de tener conciencia de nuestra realidad pecadora. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Como lo dice el Señor en esa parábola del publicano, no se atrevía a levantar la cabeza, solamente le decía, Señor, apiádate de mí que soy pecador. A ese Jesús de Nazaret, mi hermano, mi hermana, te invito a que a imitación de María Magdalena le abraces los piecitos. Si quieres más, contémplalo en la cruz, tú a los pies de la cruz, como ella.
a ese Cristo sangrante, bañado en sangre, sangre de la redención. Abrázalo esta noche, abrázalo, porque la palabra de Dios, la carta a los romanos nos dice lo que antes fuimos, quedó a los pies de la cruz de Cristo. Puede que nos hayamos confesado hoy, volvamos a postrarnos ante Él para decirle, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Regálame la gracia de recordar que tú me hiciste para ser santo. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó a ser imágenes de su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Señor, regálame la gracia de saber que tú me llamas a algo mejor, a mucho mejor, a eternamente mejor estado, y es el estado de gracia, de parecerme a ti, Jesús de Nazaret. Esta noche quiero entregarte mi pecado, el que cometí desde la última confesión, quiero dejarlo a tus pies. Me duele, me pesa. Si no me he confesado desde hace mucho, Señor, toda esa carga te la quiero dejar a tus pies en el día de hoy. Y en el momento oportuno te pido la gracia de la confesión. En esta noche quiero dejar, Señor, bajo tu poder, todo lo que el pecado ha dejado como huella en mí, enfermedad espiritual, porque ha dañado mi amistad contigo, con mi hermano, con la creación, conmigo mismo. Enfermedad psicológica, porque hay muchos traumas derivados del mismo pecado, Señor, cuánta contaminación ha habido en mi vida y cuánto remordimiento interior hay hoy, cuánto odio, cuánto miedo, cuánta situación, Señor, de insatisfacción hay en mí hoy. Y hasta enfermedad física, Señor. ¿Cuántos han perdido la salud por el cigarrillo, el alcohol, por un maltrato del cuerpo? ¿Cuántos estamos enfermos? Quiero entregarte no solamente la dimensión personal de mi pecado, también quiero entregarte a los demás, cómo he dañado a los demás con el pecado. A la misma familia, a papá, a mamá, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, al hijito, a la niñita, a los vecinos, a la comunidad, Señor. Esta noche, Jesús, te damos muchas, pero muchas gracias por esta renovación carismática católica de la diócesis de Pasto, por Monseñor Enrique, por el Padre Nelson. Y te entregamos esta comunidad, Señor, para que tú la acojas en tu bondad, en tu misericordia. Esta noche, Señor, abrimos la puerta del corazón. Te decimos, aquí estoy. Toma mi vida. La hiciste para ti. Y quiero, como San Agustín, descansar al fin en ti, Jesús. Toma mi ser. Toma todo lo que soy. Toma toda mi vida, Señor. Te quiero suplicar, Señor, que como una continuidad de esta pequeña reflexión, mi vida, la vida de mis hermanos, tenga una profundidad en su propio ser para descubrir aquello que internamente puede haber como consecuencia del pecado que he cometido y que tú quieres sanar, liberar. Cristo Redentor, danos esa mirada de fe. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un niño. Te abro mi corazón
y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz. Transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz. Transforma mi vida entera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón, he pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí un corazón limpio, que te ame mi Señor. Crea en mí un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quites de mí tu santo espíritu, porque sin él no puedo vivir. No quites de mí tu santo espíritu, porque sin él no puedo vivir. He pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. He pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí un corazón limpio, que te ame mi Señor. Crea en mí un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quites de mí tu santo espíritu, porque sin él no puedo vivir. No quites de mí tu santo espíritu, que sin él puedo vivir. Porque sin él no puedo vivir.
Damos gracias a Dios en este momento por este encuentro de oración de este segundo tema del Seminario de Vida en el Espíritu. El pecado te aleja del amor de Dios. Seguimos dando gloria al Señor por la vida del señor Jairo, por esta hermosa compartir de la palabra. Que el Señor se deleite en cada corazón donde se ha sembrado el amor de Dios, la misericordia de Dios. También recordamos esta gran invitación para el día sábado, el tercer encuentro de nuestro Seminario de Vida en el Espíritu. Y recordamos también una invitación muy especial a todos para que podamos vivir la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana. Está transmitida por Facebook y se invita a quienes deseen alguna intención particular o intenciones por la familia, por salud. En la librería se está atendiendo. Podemos hacer el contacto al teléfono 731-3767. El horario que estamos ahorita en la librería es desde 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y podemos acercarnos para inscribir nuestras peticiones para la Santa Eucaristía, la cual será transmitida por Facebook, o si desean en otro horario, entonces ya nos colocamos de acuerdo y les enviamos el link por el cual la podemos escuchar, participar en ella. Damos muchas gracias por este momento, bendecimos todo este encuentro y que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo, que hizo la tierra. Que Dios bendiga pues esta noche, que bendiga a cada una de las personas que compartieron esta bella experiencia de retiro de seminario de vida en el Espíritu, el pecado y sus consecuencias, y que la gracia de Dios los acompañe, los sostenga y los bendiga en esta noche. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Es mi fiel afecto te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, con una palabra todo mi ser, que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo posesión tuya. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe para siempre. Tengan todos una muy feliz noche. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Amén.